excomandantes de las FARC reconocen ante la JEP el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores. Hay gente que sigue pegada de los 6.402 que hasta el momento no están confirmados. Uno es un escándalo y 6.402, pues imagínense. Lo que no está bien es que se queden callados frente a más de 18.000 menores reclutados de manera forzosa. Oiga, los 6 imputados de la extinta guerrilla admiten que la acción fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de las víctimas. Lo primero es que este crimen de lesa humanidad demuestra que el proceso de paz impulsado por la izquierda fue un pacto sin duda de impunidad con terroristas. En ningún momento un acto de justicia. Los miembros del último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC han reconocido este martes ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial de para la Paz que el reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados. El Tribunal de Paz habría imputado a finales de 2024 a los 6 excomandantes por crímenes de guerra. Entre ellos, oigan pues anoten, el reclutamiento forzoso de al menos 18.677 niños entre 1996 y 2006, de los cuales muchos fueron sometidos a torturas, violaciones y abortos forzados. Ellos ahora admiten su responsabilidad por esta herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social. Lo primero es que es muy fácil que lo admitan cuando tienen una curul en el Congreso de la República, ¿cierto? Admitir esto cuando por el otro lado tengo un anillo de seguridad para mí y un sueldo de 50 millones de pesos, pues es muy fácil. Y lo segundo es que nótese que estos 18.677 niños que fueron reclutados de manera forzosa se cuentan en el periodo de 1996 a 2006. ¿Qué pasó después de 2006 y hasta 2016? Si en 10 años reclutaron 18.677, ¿qué me haría pensar a mí que entre 2006 y 2016, que es un periodo también de 10 años, no reclutaron una cifra igual? O peor, antes de 1996 y desde sus orígenes. ¿Qué me hace pensar a mí que no reclutaron una cifra igual? Los 6 imputados en el llamado macrocaso 07 son Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, hoy honorable senador de la República. Jaime Alberto Parra, quien tuvo el alias de El Médico. Milton Toncel, más conocido como Joaquín Gómez. Pastor Alape, más conocido como Pablo Catatumbo, hoy senador, y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y también senador. Estos son los que están legislando, estos son los que están votando a favor del gobierno. Aunque tras haber sido imputados en noviembre ya habían admitido conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad, no habían dado aún una respuesta formal. En el comunicado hecho público este martes, los imputados señalan que tienen el deber de aportar una verdad que no solo esclarezca lo ocurrido, sino que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición. El caso de la JEP se funda en los testimonios de más de 1.000 víctimas y pese a que no hay pruebas de que alguno de los 6 hubiera dado órdenes directas para cometer estos abusos, ni de que los hubieran perpetrado ellos mismos, los magistrados afirman que estaban al tanto de lo que ocurría. Petro, en lugar de condenar con firmeza estas atrocidades, sigue legitimando políticamente a quienes destrozaron generaciones enteras de colombianos. No podemos olvidar que los señores del Pacto Histórico en pleno, toda la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República,
vota los proyectos de ley con estos señores, se dan la mano, se abrazan con estos señores, son los mismos con las mismas. Juan Manuel Martínez, abogado líder del equipo de representación judicial de víctimas ante la JEP, afirma en respuestas a este diario que el comunicado es insuficiente y no permite saber si hubo reconocimiento pleno, parcial o nulo de los hechos y las conductas. Es importante que los comparecientes indiquen que el reclutamiento fue injustificable, pero realmente no conocemos si están reconociendo que fueron ellos quienes cometieron los crímenes que han señalado las víctimas y en la dimensión que al parecer sucedió realmente. Apunta a un intercambio de mensajes. ¿Qué opinan ustedes de todo esto que que conoció el país el día de hoy, 8 de julio de 2025? ¿En dónde está el Estado? Es la pregunta que nos hacemos. Mientras el presidente idealiza a las FARC como actores políticos, las víctimas siguen esperando reparación real. ¿En dónde quedan estas 18.677 familias? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué ha pasado con ellas en todos estos años, casi 10 años desde que se firmaron los acuerdos? El reclutamiento forzoso de niños y adolescentes ocurrió en todo el país, salvo en el departamento insular de San Andrés y Providencia. Perdón, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Alrededor de 5.600 de los reclutados tenían 14 años o menos, aunque las normas internas prohibían el reclutamiento de menores de 15 años. Hubo tres modalidades principales de reclutamiento: la amenaza o uso de la fuerza en una mayoría de los casos, en el 57%. Los engaños, como las promesas de acceder a estudios o de reencontrarse con familiares, esto en el 28% de los casos. Y la persuasión o el convencimiento ideológico, en el 15% de los casos. El macrocaso 07 tiene un apartado especial sobre la violencia reproductiva. Los magistrados registraron casos de anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos. Ahora vamos entendiendo por qué toda esta gente está a favor del aborto. Miren cómo van apareciendo las llaves. Pese a que estos delitos están incluidos en el mismo proceso, el comunicado de los excomandantes no hace ninguna alusión a que también sean reconocidos. Los acusados también han insistido en el documento que desean unificar las investigaciones de la JEP. Abro comillas, comprometidos con la necesidad de una justicia oportuna para las víctimas que genere seguridad jurídica para quienes hemos firmado la paz, reiteramos la necesidad de una única resolución de conclusiones, así como la de unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la jurisdicción. Cierro comillas. Con eso buscan agilizar el proceso judicial en su contra. Háganme el favor. La JEP deberá ahora analizar la carta recibida por los 6 imputados en el caso y decidir si ésta constituye un reconocimiento de la verdad. Si es el caso, el tribunal deberá fijar una fecha para una audiencia pública en la que se admiten los hechos y así los excomandantes de las FARC podrán obtener una pena restitutiva enfocada en tareas de reparación. En esto estamos hasta el momento con la JEP. El gobierno actual prefiere abrazar a los victimarios que proteger a los menores reclutados. Una vergüenza moral y una traición al país. Luego dicen que los que atacan niños y que los que matan menores de edad son otros. Señores, esta confesión debería bastar para desmontar el mito romántico de la guerrilla. Pero luego tenemos a Petro que sigue ensalzando a quienes cometieron barbaries. Háganme el favor, tan duro con unos y tan suavecito con otros. Aumentan violaciones graves a los derechos de la niñez en medio del conflicto armado. En este caso, alerta UNICEF. La violencia contra la niñez en conflicto aumenta por quinto año consecutivo, con un incremento del 42%. Un nuevo informe de UNICEF revela una realidad alarmante en Colombia. Por quinto año consecutivo se incrementaron las graves violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto del conflicto armado. Durante 2024 se verificaron 646 casos,
lo que representa un aumento del 42% en comparación con el 2023. Otra vez, yo no tengo la culpa de esto. Les repito, la fuente es UNICEF. El aumento de violación, señores, esta sí es mi opinión y por esta sí me podrán lapidar, pero el aumento de violaciones contra menores refleja el fracaso absoluto del gobierno de Gustavo Petro en brindar seguridad básica en los territorios. Se aumenta por quinto año consecutivo. Es decir, en su gobierno, así como no ha logrado bajar otros indicadores referentes a la seguridad, pues tampoco ha bajado el indicador que hace referencia o que mide la violencia en contra de los menores de edad. Entre las violaciones documentadas se encuentran el reclutamiento y utilización de menores por parte de actores armados. Justo se conecta esto con la noticia que acabamos de compartir, la de la confesión de los señores de las FARC alrededor de los más de 16.000 niños reclutados entre 1996 y 2006. Pero también aquí dentro de las violaciones que se documentan, asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, secuestros, ataques a escuelas y hospitales y restricciones al acceso humanitario. Más de la mitad de estos casos ocurrieron en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, así como en zonas fronterizas como Arauca y norte del Santander. Territorios donde las comunidades indígenas y afrocolombianas enfrentan un impacto desproporcionado. Es decir, mientras el presidente viaja por el mundo y envía cartas al Reino Unido para atender el conflicto de Gaza, con discursos ideológicos, los niños colombianos, los de su país, los hijos de las personas que lo votaron a él, sufren abandono, violencia, reclutamiento, mutilaciones y demás. El Estado ha sido reemplazado por bandas criminales en algunas regiones del país, por disidencias armadas que el gobierno se niega a enfrentar con contundencia. Y me podrán decir, pero es que eso ha pasado siempre. Un momento, es que los que hoy están gobernando prometieron y juraron cambiarlo todo. Juraron que en 3 meses el ELN estaría entregado. De manera que a los que todavía siguen viviendo del negacionismo, pues los invito a que consulten el informe de UNICEF, porque pues es con fuentes oficiales. Yo sé que hay algunos aquí que se niegan a creer que estamos en manos del lumpen, pero pues la realidad es otra. Más de la mitad de estos casos ocurrieron en esos departamentos, precisamente en los que más hemos visto cómo este año enfrentan desplazamiento forzoso, entre otras cosas. El reclutamiento y utilización de menores continúa siendo la violación, más frecuente, con 450 casos verificados, lo que significa un alarmante aumento del 64% respecto al año anterior. Además, se reportó un incremento preocupante en los ataques a centros educativos y de salud y en el uso de escuelas con fines militares, lo que impide que miles de niños accedan a servicios básicos como la educación y la atención médica. Aunque el panorama es crítico, el informe también destaca algunos avances. No todo es malo, señores. El secretario general de las Naciones Unidas reconoció los esfuerzos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha imputado a excomandantes de las FARC por crímenes de guerra relacionados con la niñez, incluyendo reclutamiento forzado y violencia sexual, así como agresiones motivadas por orientación sexual e identidad de género. Pero ¿de qué sirve que una justicia especial esté imputando por estos delitos cuando supuestamente las FARC ya no existe, pero los delitos se siguen dando? ¿Qué tan cerca estamos entonces de que esto sea solo historia en Colombia? Esta crisis humanitaria no es una herencia, señores, es el resultado de una política de seguridad laxa, complaciente con el crimen. Los bandidos en el gobierno de Petro están de fiesta, como lo vimos en la tarima en Medellín hace unos días,
Petro predica derechos humanos, pero no protege los derechos más fundamentales: la vida, la salud y la integridad de los menores. Todos los caminos conducen a Thomas Gregg Sons. La registraduría adjudicará millonario contrato para logística de elecciones de 2026. Ya se podrán imaginar cómo está el señor Gustavo Petro, arremetiendo contra la firma una vez más, no por razones técnicas o legales, sino por su obsesión con concentrar el control electoral. Todo hay que decirlo, y aquí no lo decimos adornado, aquí lo decimos como es, o al menos como lo creemos. Por eso es un canal de opinión. La registraduría ya le había entregado la misma firma, a la misma firma, perdón, un contrato por 40.000 millones de pesos para elegir las HAL y las áreas metropolitanas en 2004. Esta nueva licitación generará un nuevo choque con Petro. Si nada extraordinario ocurre, la firma Thomas Gregg Sons se quedará nuevamente con el millonario contrato para adelantar la logística de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026. Lo más probable es que este miércoles 9 de julio el registrador Hernán Penagos confirme que esta firma colombiana estará al frente de los comicios electorales el próximo año. Thomas Gregg Sons viene adelantando esta tarea desde hace varios años, incluso en 2022, cuando Gustavo Petro se convirtió por desgracia en presidente con más de 11 millones de electores, recordando que no le sacó ni siquiera 500.000 millones de votos de diferencia al señor Rodolfo Hernández. El nuevo contratista tendrá que adelantar la etapa preelectoral, la ejecución de actividades en materia de inscripciones de ciudadanos y el registro de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco, candidatos, jurados de votación, kits electorales, entre otros, según la registraduría. 10 empresas manifestaron su interés por el contrato, que alcanza los 2.1 billones de pesos. Sin embargo, en la etapa final, Thomas Gregg Sons demostró la mayor experiencia y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el organismo electoral. Señores, esta empresa ha demostrado eficiencia y transparencia, tanto que fue la que le dio el triunfo a Gustavo Petro en 2022. Pero como no responde en estos momentos a los intereses políticos del gobierno y como necesitan un caballito de batalla, entonces la atacan sin fundamento. Lo mismo que está pasando con los pasaportes. Esta nueva adjudicación generará un terremoto político, claro que sí, en el Palacio de Nariño, porque el presidente ha pretendido atravesarse a todos los contratos donde esta firma tenga interés. Actualmente suministran los pasaportes a la Cancillería y lo hará hasta septiembre de 2025, porque Petro, contra viento y marea, está mirando hacia el gobierno de Portugal para que se encargue de la expedición de los documentos diplomáticos. El presidente ha denunciado que Thomas extrañamente se ha beneficiado de los más abultados contratos del Estado. Este tire y afloje entre el gobierno y Thomas Gregg Sons le costó la renuncia a la canciller Laura Sarabia, quien quiso ir en contra de los deseos de Petro y prorrogar durante otros 11 meses el millonario contrato de pasaportes con esa empresa privada. Pero el mandatario, como lo vimos todos, molesto en ese Consejo de Ministros, la desautorizó. Y no solo la desautorizó, le puso al pastor Sade entre medias para que el señor se extralimitara en funciones, reuniera a su equipo de trabajo mientras ella estaba en el exterior y les diera órdenes que no habían sido autorizados por ella. Entonces, claro, ¿ella qué hizo? Se fue del gobierno. Gustavo Petro no quiere que Thomas Gregg Sons maneje la logística de las elecciones de 2026 y mucho menos los sistemas tecnológicos de las elecciones. Claro, porque Gustavo Petro lo que quiere es tener control sobre la base de datos
electoral de los colombianos. El discurso del cambio se convierte en persecución, señores, sistemática contra el sector privado que no se alinea con la Casa de Nariño. Solo ese que no se alinea con la Casa de Nariño, porque el que sí se alinea, así sea del sector privado, pues siempre y cuando agache la cabeza y haga así como los perritos de taxi, entonces ahí no hay ningún problema. Petro no quiere transparencia, lo que quiere es subordinación. Rechaza licitaciones limpias cuando éstas no le garantizan control político. Dice Petro, ¿qué garantía podemos tener en las próximas elecciones si el registrador y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos? Que no se le olvide a Petro que esos mismos que él acaba de mencionar fueron los que lo llevaron a ser senador, alcalde, presidente, representante a la Cámara y demás cargos de elección popular que ha ostentado. Esta postura del presidente contra esta firma privada ha llevado a la oposición a considerar que él tiene interés en las elecciones de 2026. Y es que no se necesita ser brujo para saberlo y para confirmarlo. Claro que tiene interés y él mismo lo ha dicho. Lo que quiere es poner presidente desde su proyecto político, un presidente que impulse una constituyente y una constituyente que le permita a él regresar al poder en unas próximas elecciones. Ese finalmente es el plan que tiene Gustavo Petro. El presidente Petro abrió otro frente de batalla. En esta ocasión arremetió contra la Procuraduría General de la Nación. El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta de X, nada raro, donde hizo una serie de afirmaciones que generaron sorpresa en los sectores políticos. Abro comillas y vamos con la primera. La Procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas Gregg. ¿Qué viejas amistades políticas no dejan cumplir los deberes públicos de los funcionarios? Eso dijo. El que esté en desacuerdo, pues vaya a la cuenta de Gustavo Petro y dígaselo a él, porque aquí simplemente estamos literalmente leyéndolo y pues dando nuestra opinión, porque nada es raro. La rabia de Petro contra la Procuraduría lo que hace es mostrar el desprecio por los contrapesos institucionales y la legalidad. Cuando la Corte falla a su favor, sale Petro a aplaudir a la Corte. Pero cuando la Corte falla en su contra, sale a deslegitimarlos, como si él fuera parte del Poder Judicial. Cualquiera llega al Poder Legislativo, cualquiera llega al Poder Ejecutivo. Lo único que se necesita son unos cuantos patos que voten por uno y si se alcanza el umbral, pues allá nos ponemos. Pero ojo, no cualquiera llega al Poder Judicial. Por eso es al único poder al que Gustavo Petro nunca pudo llegar. Y ya no llegará porque por fortuna le quedan pocos años. Cuando una entidad actúa con independencia, el presidente reacciona con ataques viscerales y acusaciones infundadas. Eso ya lo sabemos aquí desde 2022, incluso desde antes. Lo que pasa es que desde 2022 tiene una investidura especial, aunque falta poco para que cese la horrible noche. Pero Petro además agregó, la Procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cumplimiento de su deber, sino para hacer cumplir la Constitución. Eso se le puede devolver a Petro perfectamente. El presidente no está para atemorizar funcionarios en cumplimiento de su deber. Está para hacer cumplir la Constitución, no para pasársela por la faja. Si lo que quiere es constituyente, pues promuévala por las vías constitucionales. Y si se materializa, pues listo, nos vamos a una constituyente. Pero por el momento le toca cumplir la Constitución, de hecho, la que defendía hasta que fue presidente. Mientras fue senador, representante a la Cámara, alcalde de Bogotá, siempre la defendió. A sorpresa, ya no le sirve. Petro no entregó mayores detalles sobre sus afirmaciones y tampoco hace referencia puntualmente sobre alguna actuación de la Procuraduría General. La facultad de cuidar la libre competencia es una facultad constitucional del presidente de la República y la haré valer. No, el presidente lo que tiene es la obligación de cumplir la Constitución y se la vamos a hacer cumplir. En medio de todo lo que pasa con el tema de los pasaportes, Petro subió el tono y reiteró que no quiere a Thomas Gregg
en ese contrato y seguramente en las elecciones tampoco. O sea, si se viene una demanda de Thomas Gregg en contra del Estado, la vamos a pagar los colombianos, no la va a pagar Petro. Así como los colombianos vamos a pagar también la demanda que se viene de la EPS Sanitas, no la va a pagar Petro por la expropiación que le hicieron a la EPS Sanitas con la intervención ilegal después de haber conocido el fallo de la semana pasada. Entonces, en esto estamos. Ustedes escogen, señores colombianos, si para 2026 van a permitir que se vuelva a escoger este lumpen, que siempre opera por fuera del marco legal. Abro comillas, este gobierno no está arrodillado a Thomas en Gregg. Empezando porque así no se llama la firma, pero bueno, todos entendemos. En cuya junta directiva hay expresidentes y candidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hacen. Es imposible no leer a Petro sin soltar una risa. La empresa que hacen los cómputos. Enorme burla a la democracia. Pues la misma empresa que hizo los cómputos cuando él quedó presidente, cuando él quedó senador y cuando él quedó representante a la Cámara. Es exactamente la misma empresa. Luego él en todas las empresas a las que se las quiere, todas las empresas que él quiere perseguir, ahí ve candidatos presidenciales y expresidentes. No es nada raro. No es casualidad que Gustavo Petro, así fallos de tutela, le ordenen lo contrario, siga habiendo amenazas en cuanta empresa privada se le atraviesa. La molestia al presidente Gustavo Petro está relacionada con unas acciones disciplinarias que tomaría en las próximas horas la Procuraduría y por esa razón decidió irse en contra del Ministerio Público en sus redes sociales. Sin perder esta oportunidad para recordar que el procurador fue ternado por él. Es su procurador. O sea, cuando lo ternó sí le servía, pero ya no le sirve. Alfredo Saade, es que si el referente, si en este gobierno nuestros referentes van a ser Alfredo Saade, Armando Benedetti y Roy Barreras, estamos cagados y con el agua lejos. Mientras ellos eran oposición, perseguían a Roy Barreras y Armando Benedetti. Pero ahora resulta que son nuestros referentes en materia de ciencia política. Es que el chiste de cuenta solo. Y Alfredo Saade, pues lo último que sabíamos de él cuando Petro era oposición era que en el uribismo le negaron el aval y que pertenecía a Cambio Radical. Calculen ustedes en qué estamos. Alfredo Saade ha dicho que la imprenta nacional se encargará de la elaboración de pasaportes, pero la idoneidad de esa entidad está en duda por razones logísticas y de experiencia. Aún se desconoce si Thomas Gregg Sons continuará en esa tarea por la urgencia manifiesta que se anunció y que Saade frenó, decisión que generó la renuncia de la canciller Sarabia. Este martes la Procuraduría adelantó una visita preventiva a la Cancillería. Y aquí es muy importante mencionar que esa visita de la Procuraduría fue gracias a que la canciller Laura Sarabia denunció que el jefe de despacho del presidente de Gustavo Petro ordenó retrasar las citas para expedir los pasaportes con el fin de rendir esos documentos que se encuentran en almacenamiento. Ese es el motivo por el que la Procuraduría llegó a la Cancillería y por el que se le va a poner freno a todo desde la Procuraduría, como tiene que ser. Porque es que aquí están creyendo que el Estado soy yo, como decían por ahí, y está muy equivocado. Él fue elegido presidente, no monarca. En Colombia no tenemos monarcas, en Colombia tenemos presidentes. Y el presidente no está por encima de la ley. Abro comillas, sin tener ninguna atribución para ello, Sade reunió a mi equipo para darles una orden improvisada y contraria a la mía. Ellos, sorprendidos, me llamaron a informarme y a pedirme instrucciones. Mi equipo me dejó saber que el señor Sade les ordenó demorar la asignación de citas para hacer rendir el stock de pasaportes que queda. Eso dijo Laura Sarabia en entrevista a Cambio y por eso puso la queja en la Procuraduría. Acto seguido, los procuradores Marcio Melgoza y Samuel Arrieta
fueron delegados para la función pública, realizaron las inspecciones tanto en la Cancillería como en las instalaciones de la Imprenta Nacional para entender cómo se mueve este delicado proceso de la producción de los pasaportes en Colombia. De manera, señores, que si ustedes tienen que renovar el pasaporte, la sugerencia que se les hace es que lo hagan antes de septiembre, porque después de septiembre, salvo que la Procuraduría salve la campana, vamos a estar muy enredados en el tema pasaporte. Aquí el verdadero objetivo de Petro es eliminar toda forma de vigilancia sobre su gobierno, consolidando así un régimen personalista. Por eso se ha ido radicalizando cada vez más. Y el petrismo pues tragando sapos porque les están poniendo figuras que ellos criticaban cuando eran oposición. No se les olviden los trinos en contra del hoy procurador señor Gregorio El Hach, o los trinos en contra de Roy Barreras, o los trinos en contra de Armando Benedetti. No se les olvide eso. Y no se les olvide que los funcionarios que ellos ponen y que ellos nombran, después salen del gobierno prendiendo el ventilador y entonces inmediatamente les dejan de servir. Aquí pasamos de un Álvaro Leiva que se paseó por todos los medios colombianos promoviendo una reelección de Petro a un Álvaro Leiva que ahora está promoviendo la caída de Gustavo Petro y un Gustavo Petro hablando mal de Álvaro Leiva. Este es el circo, es que no se les olvide que fue Gustavo Petro el que nombró a Leiva, nombró a Laura Sarabia y nombró a todos los que han salido hablando mal del gobierno. Petro es un hombre solapado que básicamente lo que hace es agachar la cabeza cuando le plantan cara. El presidente Gustavo Petro ha sido bastante cuestionado por sus tensiones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos. En el país continúa la incertidumbre por las tensiones diplomáticas con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que en medio de dicha tensión entre ambas naciones, se conoció que el presidente Petro envió una carta a Trump retractándose sobre la supuesta acusación de un plan de golpe de Estado de ese gobierno. Tras lo anterior, el exfiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa, dijo en X que el presidente Petro tira la piedra y luego esconde la mano. ¿Nos sorprende? Pues claro que no nos sorprende. La falta de carácter del presidente es evidente, señores. Evita el debate serio y recurre a evasivas y victimismo político. Pero es que esto es lo que llevamos viendo en Colombia durante 3 años. Petro no gobierna con firmeza, lo hace con cálculo. Cede ante su círculo de poder, pero ataca con ferocidad a los opositores. ¿Qué le sorprende? No podemos aquí estarnos no podemos hacernos los sorprendidos. Vaya, vaya, la valentía de Gustavo Petro, tira la piedra y luego esconde la mano. Aquí lo vemos inclinado ante el secretario de Estado, Marco Rubio, pidiéndole perdón por haberlo difamado en público. Ni siquiera tiene la valentía de rectificar del mismo modo en que injurió. Conozco bien esa actitud cobarde y solapada. Cuando fui fiscal general, mandaba a sus funcionarios a atacarme en público y me insultaba en plaza pública. Luego, cuando nos encontrábamos, agachaba la cabeza y me decía que tenía razón. Al final el pecado es cobarde, dijo el exfiscal Barbosa. Pero además se le olvida al exfiscal Barbosa mencionar también que Petro no solamente manda a sus funcionarios, sino a sus bodegas, a esas bodegas que tienen contratadas desde el gobierno y que les pagan millones de pesos simplemente por aplaudir lo que Petro diga. Un plan muy parecido al de Venezuela. Pero allí no se detuvo. Tuvo una entrevista también el exfiscal Barbosa y se despachó nuevamente. De acuerdo con Barbosa, todo hace parte de una estrategia de Petro para deteriorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Abro comillas, y cuando Estados Unidos reacciona, cuando llaman a consultas, inmediatamente Petro recula y empieza a decir que no, que fue malinterpretado, que no había ese intento de golpe de Estado con Estados Unidos, que todo fue malentendido. El chiste se cuenta solo. En tal sentido, Barbosa afirmó que aquello que hace el presidente Petro es ser desbordado con sus discursos, ofendiendo
injuriando y calumniando, acabando las relaciones diplomáticas y las relaciones incluso en el país con las instituciones. También habló Barbosa de la incertidumbre por los pasaportes, justo el tema de nuestro programa. Y luego cuando los presionan, cuando le plantan cara, agacha la cabeza y cede. Es un poco la típica cobardía que yo conocía como fiscal. Un hombre cobarde y solapado, que básicamente lo que hace es agachar la cabeza cuando le plantan cara. Entonces, uno lo que les tiene que decir a los colombianos es que toca seguirle plantando cara y seguir hablando de él. Y seguir además evidenciando ese cáncer que le cayó a Colombia en los últimos años. Al referirse a la supuesta estrategia mencionada anteriormente, Barbosa explicó que en el debate que todo apuntaría a las elecciones de 2026. Lo que creo es que el gobierno está buscando generar una situación caótica con miras a 2026. Es decir, enardecer el nacionalismo, enardecer el discurso contra Estados Unidos. Y si le solicitaría a Estados Unidos de una forma muy clara que, que no son la mayoría de los colombianos los que actúan de esa manera, que Gustavo Petro no representa al pueblo colombiano. Eso dice Barbosa, aseverando en el programa. Pero además, Barbosa agregó que no es posible que nos estén mandando a que no hablemos de Petro, porque presidente solo hay uno, cáncer solo hay uno. Si usted tiene una enfermedad, pues la solución no es dejar de hablar de la enfermedad. Por el contrario, la solución es enfrentar la enfermedad, hablar de esa enfermedad día y noche, porque hay que enfrentarla. Y eso es lo que tenemos con este cáncer llamado Gustavo Petro. Hay que enfrentarlo, hay que ponerlo en evidencia. Cada una de sus salidas en falsas hay que ponerlas en evidencias. Porque sí, él tiene el 30% del electorado, pero ojo, 30 es menor que 70.